Jack was talking about it. It's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad vamos a hablar de ciencia ficción chilena, con Carlos Páez y Armando Roselot. Los dejo con Carlos Reyes, quien va a conversar con ellos. Hola, buenas tardes a todos y a todos quienes nos van a ver por internet. Aquí estoy efectivamente con dos escritores chilenos de Austroborea Editores, ambos con novelas de ciencia ficción chilena. Carlos Páez con Aliens vs. Chileans, Carmona Inc. y Armando Roselot con su saga 8128 o 8128 o 8128. Él nos va a decir cómo se dice. Primero Tarsis y luego Entidad. Muchachos, ciencia ficción chilena. ¿Eran ustedes, antes de escribir estos libros, fans de la ciencia ficción, lectores acérrimos de esto, o llegan al género de una manera especial, diferente, no sé? No, maniáticos. Maniáticos, Sí. Obsesivos. Sí. ¿Completamente? Yo completamente. ¿Y en tu caso? No, yo leía de todo. Lo que sí, por el lado viejo, yo leía esta ciencia ficción, ¿ya? Pero siempre me fui por los libros más densos, ¿eh? Siempre me gustó la ciencia ficción como cabezona y me gustaba la poesía. Entonces siempre... Ahí estamos guateando, ¿no? Ya, pero me gustaba todo el género, ¿cachai? Pero básicamente la ciencia ficción, yo siempre empecé a leer, a mí el tipo que me inspiró fue Ray Bradbury, o sea, siempre leer esta ciencia ficción. De pequeño leyendo Sí, Bradbury. como de telón de fondo, ¿cachai? O sea, no solamente de contar, digamos, cosas tecnológicas, sino que fuera un poco más volado. ¿Y Carlos, en tu caso? En mi caso, ¿Qué tipo de ciencia ficción es la que te gustaba más? ¿O te gustaba más? Mira, fui evolucionando a medida que vais consumiendo mucho. ¿Ya? Entonces, llegas a un punto en que efectivamente ya se te acaba lo general que encuentras. Lo clásico. Las viejas ediciones de bolsillo, cosas así, y ya empecé a comprar y a conseguir de todo y terminé en géneros súper específicos. Por ejemplo, yo ahora lo que más leo es la ciencia ficción militar americana. Perfecto. Entonces, que en general es un nicho más o menos pequeño, bastante bien movido en Estados Unidos, con muy buenas novelas, la gran mayoría ganadoras de Lugo, de Nebula, Sí. y que andan muy bien, pero que son muy masivas, son muy para público general. ¿Ya? No son tan sesudas como la ciencia ficción dura Sí. de la era dorada. ¿Sí? O sea, no como Asimov, Bradbury, Sí. cosas así. Voy a leer un fragmento de Tarsis de Armando Roselot para ir conversando, voy a ir hablando, leyendo algunos pequeños textos de sus libros. Dice así de Tarsis. Página, por favor, toma tu libro en la página 17, por favor, para que me acompañes. Dice así. Luego de todo aquello, durante una lluviosa tarde en la tierra, le entregaron el niño a Sandal para su cuidado. Hubo química de inmediato. Kiam 111 no presentó ningún tipo de oposición al trabajo que le exigía. A las pocas semanas, luego de cientos de pruebas, se concluyó que el puente estaba en conexión con un ente extraterrestre muy avanzado, de inteligencia lógica y al parecer, según las tablas de Dromel, no hostil. Esta fue llamada Inteligencia 1. Así es una de las páginas con la que comienza Tarsis. ¿Qué es esta saga 8128? Que Bueno, estás ya en el segundo volumen, ¿de cuántos? Bueno, son cuatro, una precuela ¿Ya? y dos spin-off. ¿Ya? ¿Ya? Básicamente, Tarsis, la secuela 8128, te muestra todo lo que es la realidad percibida por el ser humano de diferentes ángulos. O sea, estamos tomando, Tarsis, por ejemplo, toma sentido de la realidad como este ciclo universal del Uroboros. ¿Ya? Sí. Por eso que hay un Uroboros en la portada, si ustedes ven, esta serpiente roja que devora su propia cola, a sí misma. Exacto. Entonces, en esta ¿cómo se llama? Novela, tenemos dos historias que son paralelas, ya, pero están dentro de un ciclo. ¿Ya? Okay. Y este ciclo se supone que los junta algo. No voy a decir obviamente que es para no spoilers. Tú Pero los junta un ser ahí. Ah, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Y entidad, estamos hablando de niveles de realidad. Esta es entidad. Porque claro, niveles de realidad, hay un capítulo que se llama, tiene que ver con las máscaras que van desapareciendo en la segunda parte del libro. Claro. Hay que decir que ellos dos, claro, en lo que se parecen es que hacen ciencia ficción, y en lo que no se parecen es que hacen ciencia ficciones súper distintas. Casi diametralmente opuestas en cierto sentido, pero que tiene que ver más con la forma que de repente que con el fondo. Sí.
Sí. Oye, voy a leer ahora un fragmento tuyo, Carlos, de Aliens vs. Chileans, Carmona Inc., ¿no es cierto? ¿Van a haber más libros de Carmona Inc.? Bueno, este es el primero, el segundo ya salió, Sí. se agotó, el tercero está por salir en un par de meses más. Perfecto. Y hasta ahora van diagramados, escritos otros 2 más y diagramados 14. Ok. Dice así. ¿Y cuál es su así son los ciencia ficcioneros, ¿no? Siempre tienen como 20 libros más. Dice así. Es que estaba segura. Claro. ¿Y cuál es su especialidad, John Carmona? Joven Carmona, ¿no? No tenemos. Esa es nuestra gracia. Somos chilenos. Nos adaptamos a cada situación. Es un rasgo étnico. Nuestra patria nos llena de regalos mientras trata de matarnos con terremotos y volcanes. No damos nada por sentado. Y no confiamos ni en nuestra propia madre. ¿No? Así dice uno de los personajes. Y esto encierra un poco el espíritu de los Carmona Inc., ¿no? Yo cuando lo leí me imaginé como Pedro Urdemales en clave ciencia ficción. Es que, mira, fíjate que surge de una tontera, porque realmente se trataba de un fanfiction de Alien. Me Sí. gusta mucho el universo de Alien. El primer episodio tiene que ver con Alien. Claro. Y de hecho el primer episodio surge como un fanfiction de Alien, que efectivamente en una conversación con el editor, con Aldo, yo se lo mando para dentro de la conversación y este gallo me dice, no, ¿sabes qué, Carlos? Hay que publicar. ¿Cómo no había publicado si es un fanfiction? No se puede, no tengo los derechos, nada. No tengo la menor idea, pero tenéis que publicar. Es muy, muy chistoso, muy entretenido. Y de ahí surge el hecho de que, bueno, si ya había tomado este universo de ciencia ficción y lo había pescado y le había metido la mano por el pescuezo, le había dado vuelta, ¿por qué no se lo contó? Claro. Entonces, el Claro. universo de Carmona Inc. es básicamente tomar a los íconos de la ciencia ficción. Revisita los iconos desde Claro. perspectiva Carmona. Claro, y básicamente golpearlos y chachetearlos con chilenidad. Claro, porque si ustedes leen el libro, el primero está dividido en 3 episodios que están interconectados. El primero alude a Alien sin decir que es Alien, y hay uno que alude a Depredador, Sí. y uno sabe que es Depredador, pero no dice nada de... Sí. Entonces nadie te puede demandar, no hay derechos ahí. Y eso, bueno, además hay un tema que viene de mucho antes, porque si te fijas, Aliens y Depredador en realidad son refritos Sí. de otras ideas anteriores. O sea, Claro. y lo mismo te pasa con Halo, con otros juegos Sí. de video como StarCraft, con otras series, con otras películas, etcétera. Y que todo viene por decirte de Starship Troopers de Robert Heinlein. Exacto, que es una gran novela, ¿no? Y una gran película también, ustedes la recordarán. ¿Cómo se llamó en español? Esta se llama... No, ¿Cuál? Starship Troopers se llamó en Tropas del español. espacio. Sí, Tropas se del llamó espacio. igual. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan esa película en que un asteroide destruye Buenos Aires y llegan estos insectos? ¿No? Recuerdo cuando la vi yo, la gente aplaudía Claro, en el cine. qué manera de Era gritar, absurdo, van a aplaudir, era muy van a- gracioso, sí. Destruyeron Buenos Aires. Dice, otro fragmento de Tarsis para hablar con Armando también. Dice así. Recordó cuando había comenzado todo en su hogar. Io, 2 años estándar antes del viaje. El Istmo había requerido su presencia en forma urgente, mediante un comunicado de prioridad 1, sacándolo de forma abrupta de su tranquila vida en la universidad, la que era necesaria para su recuperación emocional, luego del accidente en que había perdido para siempre a Danina 43, su Dana, tan solo 2 meses desde que contrajeron matrimonio. Así, luego del comunicado, lo internaron en los luminosos pasillos del Istmo, en la Tierra, con la misión de investigar un probable contacto de segundo y primer orden con un sujeto desconocido, posiblemente vía percepción psíquica. Tu libro está lleno de referencias, ¿no es cierto?, religiosas incluso, ¿no? Sí, O místicas, místicas. sí, pero está escritas al estilo de la Biblia, ¿no? Por eso digo religiosas, no Sí, son de la tiene- Biblia. Tiene varias cosas. De hecho, tiene unas citas de la Biblia en los primeros capítulos. Sí. ¿ya? De Jonás aparece alguna. Y también de ciertos libros hindúes. ¿Por qué esa búsqueda? ¿Hay un intento de una búsqueda espiritual a través de la ciencia ficción? ¿O es Sí. solo un pretexto dentro del tema de la obra? Bueno, de hecho, tanto Tarsis como entidad y como la que viene, que es el orden, la ciencia ficción es telón de fondo. ¿Ya? La búsqueda es otra. ¿Cuál es la existencia. búsqueda? La búsqueda de la existencia es por qué. ¿Y qué hacemos acá? ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo acá? De hecho, desde que el mundo es mundo, ya desde que se escribió Gilgamesh, o sea, han habido diferentes mitos, diferentes historias sobre el origen de la vida, el origen del mundo, el origen de todo. Sí. En este libro lo quise tomar de un punto de vista más místico, no así como entidad que está tomado de otro punto de vista, ¿ya? Para mostrar eso, o sea, la idea es buscar diferentes puntos de vista. Hay aventura también, ¿eh? Hay ahí criaturas, has creado también unas razas diferentes, humanos que comparten con otras criaturas, ¿no? Es cuando viene esa creación de universo
¿Tienes preparado todo aquello de antemano o lo vas construyendo en la medida que lo escribes? Es algo que la gente no sabe, ¿sí? Mira, se supone que hay dos tipos de escritores. A ver. ¿Ya? El que escribe con brújula y el que escribe con mapa. ¿Ya? Ya, yo por lo general hago un mapa, pero lo tiro lejos y empiezo con la brújula. Empiezo a buscar. Por lo general tengo un esquema al principio. Muy general. Sí, pero después a ese esquema le voy agregando cosas, le voy agregando, de repente iba para allá, pero ¿sabéis qué? Mejor voy para allá. Entonces voy cambiando y voy agregando cosas, pero el universo general, digamos, la parte general está preestablecida. En tu caso, ¿cómo funciona eso? Mira, bastante parecido, y lo hemos hablado con Armando varias veces. Yo en mi caso también tiendo a diagramar las cosas en términos generales, ¿ya? Y también voy agregando durante el momento. Yo de hecho no podría escribir como en máquina de escribir, como hacían antes. Sí, claro, porque tendrías que estar corrigiendo todo el tiempo. Claro, sería espantoso, pero yo estoy en general partiendo con el final, agregando entre medio, etc. Y realmente funciona bastante mejor así. En el caso de Carmona, imagínate que está todo seteado y hay cosas que tienen que ver con el primero y que después son causas del segundo y así está todo. Se van relacionando después unos con otros. Claro, todo en realidad tiene que ver justamente con un poco descubrir cuál es el plano oculto que tiene el patriarca de los Carmona, Sí. ¿cachai? Y por el cual son todos. Hay que decir, contemos un poco. El patriarca se llama Hernán Carmona. Hernán Carmona, que es el líder de estos Claro. Carmona Inc. Después vamos a contar un poco de qué más se trata, pero este patriarca, dices tú, que Él es el líder de esta familia de mercenarios, ya todos chilenos, y que básicamente tiene una agenda oculta sí. que se va descubriendo a medida que Lentamente. tú vas viendo los diferentes libros y vas cómo se va enganchando cada una de las cosas porque hay un secreto detrás. Sí. Que, Por eso decía yo que o sea, me parecía una cruz entre Perú de Males y Starship Troopers, Claro. desde el punto de vista de que el tipo siempre tiene es como burlar al diablo, cuando aquí burla a las grandes empresas cósmicas, interestelares, ¿no? Burla a sus enemigos de maneras muy ingeniosas. ¿Sienten ustedes, vamos a ahondar más en los dos libros, vamos avanzando, ¿sienten ustedes todavía que la ciencia ficción sigue siendo este quieto, latero de unos tipos que se miran el ombligo? ¿O ya ese discurso de la ciencia ficción ya pasó y ya se sienten como autores pisando todavía en un piso frágil tal vez, pero consolidándose ya la ciencia ficción chilena, o no? ¿Cómo lo ven? no, ya pasó. Ya pasó ese momento. Sí. O sea, tienes que pensar que en el caso de las 4 horas, dos de cada uno, se han vendido muy bien, ha tenido muy buena aceptación. Tienes un grupo de fans ahí detrás, ¿ya? Y en general lo que está pasando en este momento en el mundo es que la ciencia ficción ha salido de un nicho y se ha transformado en un tema masivo. Yo creo que por una razón muy simple, porque el marco que te permite la ciencia ficción es mucho más amplio que en general otros géneros. Te ¿Ya? permite realmente tener mucha cantidad de historias. Y por eso que si te fijas en este momento, la gran mayoría de las cosas, dejando entre comillas para después otro, ¿no? Pero todo lo que es Claro, que es más superhéroe, fantasía. Claro, pero que viene siendo, de hecho, George Martin era el escritor de Es, ciencia es- ficción. claro, también tiene novelas de ciencia ficción y fuentes. Entonces, al final viene siendo más o menos lo mismo. El tema de la fantasía con la posibilidad de crear mundo y las libertades que te dan versus, por ejemplo, no sé, el realismo mágico, el situar tu historia dentro de un pueblo como Macondo no se condice con lo que puedes hacer con toda una galaxia. Esa es la libertad creada. Armando, ¿qué piensas tú? Mira, ¿Pasó ese momento? ¿Sigue? Pasó hace rato, sí, de hecho ya tú ves la cantidad de novelas de ciencia ficción que se están escribiendo hoy en Chile. Hace, no sé, 20 años era impensable, ¿ya? Igual la cantidad de cómics fantásticos que hay es también impensable, aunque yo creo que ha superado la etapa dorada que hubo, la edad de oro. Y como dice Carlos, o sea, ¿Tú dices una edad de oro chilena? la edad de oro chilena, ¿Ya? que se supone que es la de los años 60 más o menos, yo creo que se está superando a nivel, digamos, de lo que es cómics y lo que es literatura fantástica. ¿Y la calidad de estas obras? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ustedes que han leído? Sí. Yo he leído harto también, pero Sí, ustedes hay- quizás han leído más novelas nuevas que las que yo he leído. ¿Cómo lo ven? Ese punto. Es desigual, ¿ah? O sea, yo creo que hay una vara que está más alta, ¿ya? Pero igual falta trabajo, sobre todo con ciertos autores, ¿ya? Novatos. Yo creo que todo autor novato, y de hecho me incluyo, uno cuando empieza, digamos, cree que se la sabe todo ahí, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber un proceso creativo más exigente, ¿ya? Básicamente ha ido mejorando, como te digo, ha ido mejorando mucho, o sea, nosotros, yo por lo menos con Poliedro, no hemos dado cuenta de eso. Hay que decir, para que los que no conocen, Poliedro es una serie, es un grupo de escritores de ciencia ficción que ha publicado ya alrededor de 5 libros, Sí. ¿no? Para ir contándole a la gente que no sabe. No hemos dado cuenta, digamos, de la cantidad de trabajos que nos llegan, ya, y del nivel. Que ha subido, Ha subido, a tu juicio. ha subido. Carlos.
Sí, definitivamente. Mira, es difícil hacer una valoración si efectivamente con respecto a la calidad de las obras, porque hoy en día... Es disímil. Sí, o sea, hay muchas obras que tú puedes considerar mediocres en términos técnicos, se transforman en grandes éxitos y finalmente marcan el canon. Sí. No sé, realmente hoy en día no puedes decir si efectivamente en 100 años más lo que nosotros consideramos una porquería de La Sombra de Grey va a ser probablemente un clásico. No sé, de partida porque se vendió. Pero sí hay un tema a discutir quizás con el hecho de el proceso, tal como dice Armando, editorial mismo. Que hay editoriales que eventualmente tú pagas por publicar, hay editoriales que efectivamente publican solamente un cierto nivel, entonces claro, se producen muchas diferencias. Ya no pasa tanto por ese tema de esfuerzo, que es lo que pasaba, por ejemplo, yo lo vi mucho en los cómics. Que el cómic es un tema de esfuerzo bestial. Sí, por supuesto. Es mucha pega para unas expectativas de reproducción muy bajas en general. Sí. Entonces, y yo me dediqué entre comillas a los cómics en forma amateur cuando cabro y con ¿Escribiéndolos o dibujándolos? En un principio traté de hacer las dos cosas y después efectivamente decanté solamente en la escritura. Pero compartí mucho con gente como el Juca y cosas por el estilo. Entonces, en tiempos en que el cómic era fotocopiado. Sí, que era costado hacerlo. Sí, Sí, por supuesto, eran fanzines. Entonces, hay mucha diferencia de calidades que se pueden dar efectivamente dentro del tema, pero en general, para mí, todo vale. Cualquier cosa que venda, que sea una posibilidad de venta, va a aumentar las posibilidades de ventas de todo el resto. Porque es la única forma de crear la historia. Yo creo que por ese lado difiero, porque tú si de repente se vende mucha literatura mala, van a echar a todo el mismo saco, que todo es malo. Y ha pasado, de hecho la ciencia ficción, uno de los grandes problemas que ha tenido, de hecho la tuvo Philip K. Dick, ¿ya? De que era subvalorada la ciencia ficción. Y él se esforzó mucho por escribir una novela de ciencia ficción o de baja fantasía, que se podía hacer el hombre Castillo, ya que al final fue su gran obra, ¿ya? Pero que de hecho es la obra que tiene menos espectacularidad de ciencia ficción de la obra de Dick, ¿ya? Y es yo creo que es la más compleja de leer también, no es un libro accesible, no es fácil. No es un libro fácil. Incluso uno lo lee y parece, algunos les dicen, pero esto no es como de ciencia ficción, No, parece de otra cosa. Exacto. ¿No? Pero ¿qué es el problema? Entonces, pasa eso, o sea, que si hay muchos libros que están mal escritos, que hay problemas, entonces, no, estos libros de fantasía son todos malos, entonces te tiran. Entonces, ¿el problema? Es que el problema que se da es que cómo tú tomas los parámetros para medir eso. Porque muchas veces te vas a encontrar con que efectivamente, por ejemplo, saca los libros de Tubers, ¿cachai? Como, no sé, Germán Garmendia y cosas por el estilo, que tú puedes encontrar que la calidad literaria es muy baja, ¿cachai? Pero te están generando lectura. Y probablemente es la única forma que tengas para que gente que no lee eventualmente entre a comprar un libro. O sea, Sí, a ver. ese Voy a- es el gran problema que se da. Voy a leer otro fragmento del libro de Carlos y después otro de Armando. Dice así: una empresa familiar en una galaxia donde los humanos se expandían como si fueran un virus, donde las gigantescas macrocorporaciones controlaban las rutas interplanetarias, manteniendo un puño de hierro sobre el comercio, levantando y derrocando gobiernos locales, manejando el Senado galáctico, peleando por la hegemonía sobre la flota colonial y desarrollando incansablemente nuevos agentes en la carrera armamentística. Una empresa familiar, sí, una operación tan patética que casi ni figuraba en los informes empresariales. Con suerte acababan de comprar un anticuado transporte espacial para tomar encargos fuera de la Tierra. Y sin embargo, estaban triunfando donde las grandes corporaciones solo conocían estrepitosas derrotas, limpiando los peligrosos errores de los grandes ejecutivos, ¿no? Los Carmona son como el grano en el culo de esta gente, ¿no? Y mira, y los Carmona surgen de unas discusiones, ¿cachai? Que uno ha tenido siempre como fans, como por ejemplo, cuando tú ves Alien 2, Sí, de Cameron. de Cameron, y es una oda a la estupidez militar americana, que es lo mismo que te pasa por ejemplo con la caída del Halcón Negro. Tú ves desde un término táctico, Que es la caída habitual del en Halcón Negro. Cameron, siempre los militares no hacen nada bien. No, pero Siempre la caída del Halcón Negro es un tema real. Sí, sí, sí. No, ¿cachai? sí, sí. Pasó, y si tú ves, ¿cachai? Eso y muchas otras cosas, el mismo día D fue una estupidez, ¿cachai? Es natural. Lo que no hay que hacer.
Claro, el nivel de idiotez de poco profesionalismo de los militares americanos es gigantesco. Entonces cuando tú ves esas películas como las de Cameron, te caes con la idea de, oye, los chilenos no habíamos hecho esa estupidez ni cagando. O sea, por dar un ejemplo, en Alien 2 la primera cosa que hacen es que efectivamente todos pescan, toman una nave chica y bajan al planeta y dejan la nave ¿Sí? automática. ¿Sí? Un chileno nunca había cesado. O sea, ay, weón, voy a dejar vacía la nave y si me roban la nave ni cagando. O sea, ya, Juanito, tú te caes en la nave cuidándola. Se rompió la nave chica, Juanito ven a buscarnos y se acabó todo el problema, se acabó la película, o sea, al tiro se resolvió todo el Bueno, problema. ahí mandan a alguien, pero la nave No, pero explota cuando aterrizando. Claro, y después tienen que andar mandando, claro. ¿cachai? Con control remoto. Entonces son errores, ¿cachai? Que sí, tienen que ver con guiones cinematográficos, ¿cachai? Pero que también tienen que ver con la estupidez, ¿cachai? En general. Y tú dices que Carmona se aprovecha de esa estupidez de los demás y la usa en su favor. Claro, es un poco decir, ¿cachai? Bueno, siempre los gringos salvan el mundo y salvan el mundo en forma bastante idiota, ¿cachai? Los chilenos que estamos acostumbrados a que nuestro propio país nos trate de matar a cada rato, ¿cachai? Estamos bastante mejor preparados para ese tema. Y la gracia en el tema de Carmona es que efectivamente ocupan esa astucia chilena para joderse a todo el mundo. Ahora un texto de Armando, de Tarsis nuevamente, dice así: datos de CC borrados en un 25%. Estoy usando fluido alfa del navegante de reserva. El que se encuentra en uso en la cabina de mando está contaminado. Móvil, controlar la misión. Comportamiento de Surina, errático en hibernación. Fue sustituida varias veces por ente ajeno. No tengo mucho más tiempo, me queda poco fluido. Pronto seré contaminada. Comportamiento de representante del Istmo muy extraño. Usted fue drogado y nunca llegó a ningún acuerdo. El niño no es el niño, ¿no? Tarsis, cuando tú creas esta saga, porque es una saga ya, ¿no? Tiene más de 2 números ya. Tú has dicho acá que tu vocación primera era tratar de abordar un poco quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? En ese sentido, entronca con algo de esto de C. Clarke, ¿no? Con la 2001, por ahí, en esa línea, para que la gente que lo quiera leer. Yep. ¿Dónde te situarías? Pensando en este lector que está ahí potencialmente, que quiere conocerte, bueno, y que podría o no leer el libro. Uno básicamente se contamina con muchas cosas. Sí, está Clarke, ya está Herbert, está la poesía, está Tolkien. Hay varios elementos que te van contaminando, ya que te van dando ciertas ideas o ciertos elementos para poder trabajarlo, ¿ya? Y de hecho el mismo caldo cabeza, o sea, uno por lo general, lo que a mí respecta, siempre he tenido caldo cabeza, siempre he pensado, yo creo que más de lo necesario, y se dieron ciertos elementos para crear esto. ¿Ya? De hecho, para contarte que la primera parte de Tarsi, hasta antes del interludio, yo lo escribí el año 93, ya con nombres completamente diferentes. Ya Corregiste mucho de ahora, ¿no? 95. Y después, digamos, la segunda parte la escribí en 2012. ¿Ya? Sí, se corrigieron. Ya básicamente yo escribo las novelas, ¿ya? Y después les voy dando el toque estético. ¿Ya? Entonces, una vez que está terminada, y ahí le voy cambiando frases, le voy cambiando palabras, les voy dando una estética. De hecho, las dos tienen diferente estética, ya tienen diferente lenguaje. ¿Ya? Es por lo mismo. De hecho, eso cuando yo lo escribí se llamaba Citentarsis, pero siempre le encontraba. ¿Cómo se llamaba? Citentarsis. Le encontraba coja, le falta algo. Y ahí, de repente. Es que le sobraba algo, ¿no? Le se faltaba. me ocurrió la segunda parte. Y ahí quedó redondito. Ahí este número, el 81-28, se repite en ambos libros en situaciones distintas. Sí. Aparece, ¿no? Sí. Un personaje en el segundo número, en el primer número primero aparece en una especie de construcción alienígena, por decirlo, y en el segundo hay un momento en que los personajes deben usar una clave para abrir una puerta, y alguien dice, ¿saben que tengo este número? No me acuerdo si fue un sueño, no recuerdo ahora, y teclean ese número, vuelve a aparecer. Exacto. Esta es la saga 81-28. Ese número se va a repetir en todos los libros. ¿Sabremos algún momento qué significa ese Por número? supuesto. Ah, ya. Sí, cumplamos la promesa. Eso. Oye, otro texto para ir disparando la conversación. Dice así: el segundo capítulo de Carmona Inc. El centinela intrigado se rascó la cabeza con su brazo izquierdo. Estaba en eso cuando algo se lo destrozó. Pero eso es el ahora, y tal como todo comienzo tiene un final, todo final tiene un comienzo, y de paso bastante relleno inútil al medio, así que para llegar al centinela oteando la floresta, uno tiene que saber qué hacían unos humanos en un mundo santuario perdido en el culo de la galaxia. Unos humanos, por lo demás, bastante especiales.
juegas al final de este capítulo, de nuevo, ahora que ya pasamos el relleno, volvamos a la historia, jugando con este episodio que está dedicado, este ser que, Centinela, que se rasca la cabeza con su brazo izquierdo, es un depredador. Claro, es que el No lo juego, dice, el claro. juego que se da es justamente de que efectivamente el lector piensa que es un humano. Claro. Porque justamente se Al da el hecho principio, de que sí. se rasca la cabeza y hay un Y tú poco con el dices- hecho de que muchas razas se rascan la cabeza y está conectado con el cerebro, pues una estupidez. En general, una de las cosas que quizás ahora en este último párrafo se ve un poco más, Carmona está escrito en chileno. Sí, Y estrictamente en chileno. sí. Que es además en todo caso el lenguaje correspondiente a los personajes. Sí. De hecho, quienes se roban la película dentro del libro son dos primos. O sea, y son dos primos bastante truchetas. Sí, son muy chilenos. Sí. Más fuerte de lo que se escucha. Sí. Y efectivamente el lenguaje que se ocupa te da el pie para poder hacer muchos chistes que tienen que ver justamente con Con lo chileno, lo lenguaje. nacional, sí. Entonces, y la diferencia que se da con otro de los personajes principales, que es un gringo, Sí. que de hecho va, Que se llama aparece- Peter. Que se llama Peter. Peter Weller. Peter Weller, que es, ustedes saben quién es Peter Weller, si no, averígüelo. Ese no fue el de Robot. Sí. De hecho, una de las gracias de Alien vs. Chile y que los fans agradecen mucho, es que hay muchos niveles de ñoñismo. Sí. Entonces, hay referencias ñoñas a niveles generales y referencias ñoñas a niveles ya Particulares, muy particulares, Entonces, sí. Claro, por ejemplo, la novela empieza diciendo, para que se entienda lo que dice, es definitivamente alienígena. ¿Me estáis hueando? Sabemos eso hace meses, ¿no? Esa idea de usar un lenguaje es definitivamente alienígena y de repente aparece la cosa chilena ahí, Pero él bien marcado, me estáis sí. hueveando, ¿no? Sí. Jugar con el lenguaje, con el humor, ¿no? Sí. Armando, al contrario de eso, el tuyo es un libro que tiene un lenguaje no local, sino que podría ser leído en cualquier lugar de Latinoamérica y se podría entender perfectamente. Tal No cual. tiene localismos, tiene los localismos propios de los universos que creaste, pero no suena chileno. Exacto. A pesar de que está, sí, pues uno lo lee y es una obra chilena. Ahora, si tú escribes ese libro, esa temática con lenguaje chileno es no creíble. Sí, puede ser. ¿Ah? Es como si fuera la traducción mexicana. Este es el doblaje mexicano. Claro. Esta es la teleserie chilena, Claro, por decirlo claro. así. El doblaje mexicano más neutro. Pero si te fijas... Depende de la historia, sí. Muchas veces el lenguaje tiene que ver mucho con la historia que estás Sí, sí. contando. Depende con lo que vas a escribir, sí. Por supuesto. Oye, y en el caso de Armando, que Tarsis, estamos hablando de un libro que es más que nada ciencia ficción Sí. más dura. Sí. Entonces, efectivamente, el lenguaje que ocupa él, la forma como lo hace, tiene que ser más neutro para todo. Claro, por ejemplo, acá partieron los cuatro hacia la entrada. Demeter, Cass, el hombre y Al-Kippur. Llevaron algunas cápsulas de alimentación y dos comunicadores de seguridad encontrados por Maat en una de las bodegas de la cabaña. Iban con la enorme determinación de que por fin lograrían la liberación definitiva para todos los habitantes del navío. No, es otra historia, ¿no? Una historia además compleja, ¿no es cierto?, con muchos personajes que se van relacionando, y acá una historia más bien de aventura, ¿no es cierto?, de criaturas alienígenas, conspiraciones corporativas y unos chilenos picarescos, ¿no? Mira, hay muchos giros de guión también. Sí. Y que va a pasar Claro, en la como una película. cosa que te sorprende, después viene otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque efectivamente es la sensación que tengas tú de que efectivamente hay un plan detrás que es el que hay que entrar a tratar de averiguar qué es lo que está pasando y que todo está planeado por la mente graciosamente maestra que es el Este patriarca. señor, el patriarca de, hecho, los el Carmona. patriarca. Claro, de hecho el segundo libro tiene poco que ver en cierto modo, el estilo es diferente. El segundo libro es una mezcla entre Blade Runner y Casablanca. Ya. Es una cuestión muy extraña, es una... Te gusta citar siempre, mucho. Te gusta Sí, ese es juego que- de la que- cita, de la... que fíjate que gusta mucho al lector que tener referencias. Sí, El poder jugar con poder encontrar esos detalles y que son parte también de la cultura ñoña. Entonces te permiten mucho poder jugar con eso y hace además que son novelas que no son mis primeras obras, pero que efectivamente para mí resulta sumamente fácil de escribir. Y poder y tener la disculpa para poder básicamente reírse y poder con toda la ciencia ficción como uno quiera. Oye, una cosa interesante, otro tema muy interesante de los libros, son las portadas de Luis Naranjo, Sí.
quiero que hablemos un poco de las portadas. Por ejemplo, aquí está la de Tarsis, ya la vieron, la de Entidad y la de Carmona Inc. ¿Ustedes tienen algo que ver? Hablan con Luis explicándole, Sí, mira, pues, que me gustaría, sí. o él le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es la criatura, por ejemplo? Esta que aparece en Entidad, que no está muy descrita en la novela. Esta es una que tú le explicaste cómo era. Exactamente. ¿Cuál es, corresponde a cuál criatura de las del libro esta? Ese es ¿A un Val? Voyage, ¿Ah? a un Rexa. A un Rexa. Hay que decir que él creó unas criaturas. Yo pensé que era un Rexa, pero me confundí. Podría haber sido también uno de estos robots, pero ya, un Rexa. Que son criaturas muy interesantes del libro. A mí me gustaron mucho esos personajes. Es un buen- Bueno, tú les contaste eso a él. Y te mandaba y tú dices, no, mira, tiene 4 brazos. No, no. De hecho está descrito, pero está descrito en varias partes. Sí, pero muy así, no es al callo, sino que uno tiene que completar. Claro, no es como las novelas clásicas que tú dices, Claro. ahora viene la Y descripción. la criatura que Claro, tenía una, eso. claro, y te da toda la descripción, ¿no? Y en el caso de este, también conversaste mucho, el de Tarsis. Le di la idea. ¿Cuál era la idea? De Cuéntanos. un Uroboros, Ya. medio robotizado. Ok, como el que está dibujado, Y ¿sí? yo le dije, dale con eso y con un niño que esté por lo donde queráis, al niño. Ahí lo Es un tenéis. personaje importante de la primera Es novela. súper importante y de hecho ese niño se vuelve a repetir. Aparece en otro momento. Sí. Ya. Y en el caso de Aliens vs. Chileans, con esta portada, ¿no? ¿También fue discutida, conversada o más Sí, o no? Sí, de hecho fue conversada, que de partida el tema de colores, tenía que ser azul por un tema espacial y además para diferenciarse con varios. Ten en cuenta que Carmona Inc. Tarsi se lanzó fue un lanzamiento triple en Filsa en 2014, Sí. entonces fueron 3 libros que se lanzaron juntos y que tenían mantener una cierta diagramación, pero que cambiaron, por ejemplo, el tema de colores. Sí. Oye, porque una cosa que llama mucho la atención son las portadas, son bien llamativas, ¿no? También De hecho, muy buenos dibujos. falta acá la de Mega Valpo, Sí. que es de José Canales, y que efectivamente fue un trabajo pero ya de chino, o sea, se nos las mandó con esa portada. Sí, que bueno eso de que ustedes puedan opinar sobre la portada, corregir detalles, ¿no? Y son portadas que son bien atractivas, ¿no? De Yo hecho. creo que funcionan como portadas, ¿no? Perfecto. Hacen que el público diga, a ver, ¿de qué se trata esto? Con nombres bien destacados. Hay que decir aquí que es trabajo de Austroborea, ¿no? Sí. ¿Cómo llegan a Austroborea ustedes? ¿Ustedes se conocen antes de ser autores de Austroborea o se conocen en la editorial? Sí. Ah, Sí, mira. de hecho nosotros nos conocimos en Filsa 2014 cuando Ah, lanzamos. justo ahí, en ese momento se conocen. Ahí lo conocí. Sí. Ah. Vamos a hacer, junto mira, yo con sé que Mirko. lazo este otro. ¿Ustedes dos cómo funciona? ¿Llegaron con sus textos a Austroborea? ¿O en algún caso Austroborea los encontró por ahí y los llamó? ¿Cómo fue? Yo llegué por Omnibus Tales, la revista esta de Omnibus Tales. Ya, O sea que, le sí. mandé un texto a Aldo, le gustó. Omnibus Tales, perdón, me Omnibus, equivoqué. ya. Y me dijo, ¿tienes algo? Sí, mira, tengo una novela que y le mandé Tarsi. Ok. ¿Carlos? Yo llegué de hecho por Chile del Terror. Ah, por Chile del Terror. Cuentos en el ¿Publicaste blog uno ahí? de Chile del Terror. Ah. Y uno de esos cuentos fue elegido para la antología. antología La que se ilustrada. publicó. Claro. Sí. Entonces, de ahí justamente, de hecho, yo había publicado mucho en revistas internacionales, pero nada en general en Chile. Y no estaba tampoco muy metido en el medio. Me dedicaba a mi tema y lo hacía como hobby. Y cuando publican me dice Aldo que va a publicar el cuento es muy fuerte. Un cuento de terror. Yo ese libro justo no he leído esa antología todavía. Mira, los cuentos La son conozco, bien- son la bien conozco, pero no la he leído. duros. Entonces, de hecho en algún momento era casi como pensar es medio suicida el hecho de que vayan a hacer una antología de cuentos de terror duros. ¿Ya? Y sin embargo se transformó en un éxito absoluto y llevan 3-4 ediciones, pues se ha vendido muy bien, haciendo cuentos que no son a un nivel normal, o sea, No son condescendientes, son duros. son fuertes. Son fuertones. Entonces, de hecho yo en un primer momento le dije algo, no sé si podéis publicar un cuento tan fuerte. Porque es un cuento que yo más encima escribí dentro de todo el tema de cuando existía el problema de la pedofilia y todas las Sí. cosas. Entonces era como una venganza, ¿cachai? En contra de la pedofilia. Y de ahí se crea la relación con Aldo y justamente... Aldo Astete, que es el editor Aldo Astete. de Austroborea, a quien mandamos un saludo también. Y con Michael Rivera también. Y Michael Rivera, sí. Bueno, hay que decir que ellos están haciendo un muy buen trabajo respecto de la ciencia ficción,
La fantasía y el terror chileno con estas ediciones que hace Austroboria, que ustedes pueden ver en internet y que pueden comprar también en muchas librerías. No sé si en todas, pero están muchas. Están muchas, casi todas diría yo. Han hecho un buen trabajo de distribución ahí. Sí. Están un poquito agotados en general. Pero pregúntenle en la librería porque significa Sí. que iban a llamar, oye, mándame más libros, se editan más libros, ustedes ganan más millones y todo funciona así acá, ¿no? Exactamente. Oye, sigamos. De Carmona Inc. ya hay 2 libros, me dices tú. Sí. Vienen más, están escritos. Viene una reedición del 2. Del 2, Ya, que se llama de ¿qué se llama? Megavalpo. Megavalpo. Claro, y de hecho una revisión con material inédito, se agregó un cuento que lo pidieron muchas de las fans femeninas, pidieron un cuento sobre un personaje. ¿Lo pidieron y tuviste que escribirlo o Sí, estaba en internet? sí. Hay un personaje que aparece nombrado en el primer libro, ¿Ya? y que efectivamente llamó mucho la atención y pidieron justamente que apareciese. de hecho que hiciera una novela y va a ser una novela sobre ese personaje, pero además creó un cuento que va agregado en la nueva edición de Megavalpo. Y después de eso tú dices que tenías mucho más, porque cuando uno lee Carmona Inc. se intuye que podría haber miles de episodios, es como una serie de televisión, ¿no? Claro. Los Carmona Inc. en esta cosa, en esta otra, mientras está ese otro gran plan maestro oculto que tú dices que subyace todos los libros. Que un poco la línea del comentario. Claro. La idea justamente es un poco meternos en esa cultura que hoy existe, tenemos que asumir. Existe Sí. la cultura de la serie de televisión, existe la cultura de serializar las cosas y que efectivamente en la inmediatez de que yo tengo que tener Netflix y veo la temporada completa. La puedo ver en una noche. Ni Sí. siquiera Sí, puedo esperar a la seguido. semana Sí. siguiente. Sí. La cosa funciona así ahora. Entonces, de hecho, La gente quiere todos los episodios ya del Ya. libro. Deme Primero ahora. todos. pero por otro lado funciona, por ejemplo, la industria editorial con el tema de que no hay que sacar uno por año. Por supuesto. Entonces es como... Quizás mucho más que eso no daría. Claro. Oye, y de la saga 8128 o 8128. Hay más, pero al mismo tiempo de estar escribiendo la saga, ¿te dan ganas de pronto de hacer un libro que no tenga nada que ver con esto en medio? De hecho. Me imagino, este tipo debe tener 50 libros, pero digo yo, ganas de publicarse y que se va a publicar, digamos. Bueno, de hecho, ahora voy a publicar la reedición de mi primera novela con Aleph. ¿Cómo se llama esa? Yo me acuerdo. Te llamarás con Aleph. Ah, verdad. Pero Te ahora, llamarás con ahora Aleph. se llama Toki. Ah, más cortito. Más cortito. Y ¿Qué va a pasar? La gente va a comprar Toki y dice, pero si es igual a la otra. Y no, se van a dar cuenta que es la misma. no están igual. No están igual. hay Le cambios. hice cambios argumentales, le hice algunas cosas, le agregué un prólogo, un epílogo, porque Ya. tiene una segunda parte. Ah, Que la tengo boceteada. ya. Y es para jóvenes, ya es para autores, lectores hasta, no sé, 22 años. O sea, más, claro, porque Ya, ya para lectores... esto ya- No, esto también lo pueden leer, pero Sí, creo pero que no lo van a entender completamente. Ese es Sí. difícil de entender. Sí, sí, de sí. hecho, dentro de la saga es más peludo. Sí, este es más peludo que el Sí, otro. sí. Este me lo leí más rápido, este tuve que ir más veces al baño para leerlo. Entonces fue más complicado para mí. Aquí, justamente en la entidad dice, no es que juguemos a ser dioses, es que en algún momento probablemente lo seremos. Página 502, segunda encíclica, extractado de la segunda encíclica de los reyes de la ciudad, escrita bajo el mandato de Cas II, el rey pensante, ¿no? Y dejé un texto al final tuyo, Carlos, que me gustaría leer ahora, que lo encontré bien interesante, que dice así: pero entonces, ¿qué es Carmona Inc.? ¿Humor espacial? ¿Aventura? ¿Space opera? ¿Es de hecho ciencia ficción? No voy a clasificarla, aunque quizás me tome la libertad de crear su propio pequeño nicho, un subgénero que identifica la mezcolanza que es en sí esta novela, su espíritu primario. Carmona Inc. no es ciencia ficción, es chispeza ficción. Ciencia ficción a la chilena, ladina, soez, picaresca, algo ingenua, dinámica, de doble sentido, bien intencionada, o simplemente es alguna otra wea. Eso es, quizás la ciencia ficción chilena no sea tan ciencia ficción, pero sea una wea nuestra, absolutamente yo creo local. que es la idea que lleguemos a eso. En general, la gracia que tiene el que tú leas algo de un autor nacional es que nadie te va a reflejar desde el extranjero tu identidad propia. Hay un caso muy directo, por ejemplo, que es lo que pasa con Federico Moria, el escritor romántico italiano, que vende libros como pan caliente. ¿Ya? Y el tipo se hizo famoso justamente porque logró retratar la juventud romana a un nivel que era tan perfecto que podía superar incluso cualquiera de los productos americanos. Y eso hizo que el tipo pasó de ser justamente un tramoya de la televisión a vender y producir y dirigir películas, Sí. ¿cachai? Con sus libros como loco. Sin ánimo de hacer generalizaciones, es una teoría que estoy barruntando yo tampoco, y puede que no sea cierto también,
que tal vez cuando uno trata además de pintar su propio país, eso se vuelve universal siempre. ¿No? Esa frase cliché, ¿no? Cliché, absolutamente cliché. Mientras más chileno sea tal vez lo tuyo, la gente afuera le interesa otros países, ¿no? Hay gente de verdad que quiere, ¿cómo son los italianos? ¿Cómo son los norteamericanos? ¿Cómo son los rusos? ¿Cómo son los chilenos? Uno quiere leer, claro, de esa cultura, gente interesada. No quiere leer algo que se parece a lo que yo hago, quiero leer algo que sea más local también, que puede llegar a ser interesante incluso en otros países. No sé, puede que esté equivocado. Yo creo que tienes razón, y de hecho... Ya tengo un fan, ya. Yo te diría que se da mucho, especialmente en mercados ya muy avanzados. Por ejemplo, el mercado japonés se da hartos. Están en nivel de competencia, están en nivel de movimiento que buscan justamente material de afuera y buscan material exótico. Claro, la cosa exótica gusta mucho también. Me interesa no quizás que le cuenten las mismas historias que ya le cuentan por montones, sino que sea diferente. Que le cuenten la historia de otra forma. O sea, el mejor ejemplo que podéis ver es el tema de crecer turca. Que son absolutamente locales allá, pero que interesan acá. Claro, y que tiene que ver por dos razones. Uno, porque es exótico, y dos, porque justamente va a una simplicidad de la propuesta de guión que las chilenas perdón. Sí. O toca otras fibras, ¿no? que la cosa chilena no está haciendo. Entonces, hay ciencia ficción para rato en Chile. Debería. ¿No? Yo creo que sí. ¿Hay algún otro autor que no sean ustedes dos? Por supuesto, no, yo admiro el trabajo. No. Alguien que no esté acá, chileno, que a ustedes les guste mucho, que sea más o menos actual, si no me digan Hugo Correa. Po. Alguien que les parece que está haciendo algo, aunque a ustedes les gusta ahora. A mí me gustan mucho las novelas de Sergio Mira. De Sergio Amira, el gran escritor chileno que vive en Concón. Hay que decirlo, saludos Sergio Amira. Ha publicado poco, ha publicado tiene poco, cosas muy buenas. pero tiene muchos libros Pero ahí viene, en su casa. Vienen cosas. De hecho viene ahora la Fukage Monogatari conmigo y con Luis Saavedra, cuentos japoneses escritos por chilenos. Sí, si algo me contó él, que van a estar ahí a se varias manos. Sí, y viene, eso ya se va a lanzar dentro de poco. Y de hecho él va a sacar una nueva novela corta ahora. No sé, Sergio es un referente. ¿Y otro más aparte de Sergio? Yo te diría, por ejemplo, Martín Muñoz Kaiser. Martín Muñoz Kaiser, también de la quinta región. Está haciendo muy buenas novelas que son entretenidas. Y hace cosas así con zombies, sexuales también, de porno. De hecho, yo siempre porno. Sí, sí, sí. Yo juega en ese universo. Yo agarro para leseo a Martín, lo agarro varias veces para eso, porque por ejemplo, vos me cagaste con los zombies. Ya escribiste una novela de zombies en Valparaíso, o sea, ya no, y yo que soy de Viña ya no tengo, ¿qué veis? Que ya la escribiste ya. Está bien hecha, claro. Está bien hecha, sí. Es lo que uno esperaría de una novela Z. Yo leo bastante literatura Z y es lo que tú esperarías de una novela Z. Entonces, pues ya no saco nada con escribir una ya novela. Lo hizo. Bueno, ya saben entonces, Sergio Amira y Martín Muñoz Kaiser son los recomendados de Roselot y Páez esta tarde acá en Queleo Forestal. Oye, les agradezco, ya llevamos algo así como más de 45 minutos de conversación. Sé que no agotamos todos los temas, evidentemente, hay mucho más que hablar. La gente que nos va a ver por internet aquí, gracias a la grabación de nuestro querido amigo Kevin, va a quedar con muchas dudas. Yo espero que sí, y que efectivamente puedan acceder a sus libros, los comenten, porque es la única forma de que esto vaya creciendo, ¿no? El comentario de la gente. Hay harto material de todo. Armando tiene su red social. Hay de todos los gustos que sociales. Yo ahora, por ejemplo, estoy lanzando bastante de Carmona en Wattpad. ¿Ya? Hay spin-off de Carmona y adelantos y cosas por el estilo. O sea, la idea es hacer harto material que accesorio, porque justamente la gente quiere más. Ya. Perfecto. Yo este año saco, como te dije, Toki. Sí, ¿ya? la revisión de Conalef, primera novela. sale también la tercera del 8128, que es El Orden. Se llama El Orden. El Orden. Esas tres son el presente, después viene la precuela. Después viene una cuarta que se llama Eva. O sea, con esos cuatro se acaba la saga y viene la precuela. Sí, viene una precuela, que es Aclimatón. Y una postcuela. Y viene un spin-off que lo quiero hacer en novela gráfica, que se llama Las Guerras del Orden. Las Guerras del Orden, perfecto. ¿Y ahí se acaba este universo? ¿O no sabes si alguna vez podrá ser revisitada? Lo que pasa es que va a ser con una novela que se llama Margot, que tiene, se topa, de hecho Margot se pronuncia mucho en El Orden y en Eva, pero es un personaje súper importante, pero va a tener una novela aparte. Ok, propia. Ya, una novela propia, Okay. Ya una novela corta, escrita en primera persona, y bueno, también saco este año un poemario, el segundo poemario. Ya, pues, oye, entonces los dejo acá con
Carlos Páez Sepúlveda, Armando Roselot, creadores de estos libros, Aliens vs. Chileans, Carmona Inc., Entidad y Tarsis, que son parte de una saga. Y muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros acá en Queleo Forestal. Y ustedes los veo la próxima semana en Queleo Forestal a eso de las 19:30 horas, con nuevos invitados y con la grabación siempre de Kevin. Gracias, muchas gracias.